Bueno, creo que todo está bien, el micrófono, el video, bueno, sin cámaras, para no saturar la red. Listo, creo que todo está bien. Bienvenidos a esta clase, a esta primera parte de la clase correspondiente al 8 de junio de, el año 2020. Hoy vamos a trabajar con el tema de las tablas termodinámicas. Hay que considerar que estamos en el entorno o trabajando en el enfoque del modelo del gas ideal. Modelo de gas ideal. En este modelo del gas ideal, además, se debe tener en cuenta que la entalpía, que es una propiedad que ya hemos venido trabajando, recuerden que la entalpía se define como la energía interna que tiene un gas más el producto de la presión por el volumen. Bueno, resulta que la entalpía y la energía interna de si es un gas ideal, y creo que quien descubrió esto fue Lord Kelvin, William Thomson, creería yo. Sí, sin embargo, voy a consultarlo más específicamente. Pero quien descubrió que estas dos propiedades son función de la temperatura fue un científico de origen inglés. Bueno, dicho en otras palabras, que la entalpía y la energía interna sean función de la temperatura, me indica además que la lectura de estas dos propiedades solo requiere de esta variable termodinámica. No necesito de ni la presión ni el volumen específico. Para un gas ideal, y soy muy enfático en ese aspecto, para un gas ideal, la entalpía y la energía interna son función exclusiva de la temperatura, si el gas es ideal, ¿vale? Bueno, entonces, en los aspectos que competen ya digámoslo así, a la memoria del cálculo de estas propiedades, todo esto se organiza por medio de tablas. Cada una de estas tablas se calcula con base en un estado de referencia. Estado de referencia. Y este estado de referencia no incide sobre el cálculo de las tablas siempre y cuando tengan en cuenta una advertencia importantísima. En la lectura de las tablas termodinámicas, no se pueden mezclar los datos de una tabla termodinámica con los datos de otra tabla termodinámica, a pesar de que puedan ser del mismo gas, que puedan tener las mismas temperaturas. No puedo realizar esto porque estas dos tablas termodinámicas pueden tener estados de referencia diferentes. Y al tener estados de referencia diferentes, los resultados, los cálculos se quedan modificados y el ejercicio queda mal realizado, ¿vale? Entonces la advertencia aquí la voy a copiar en rojo como usar siempre la misma tabla como origen de todos los datos. En un ejercicio. Es decir, ustedes están realizando un problema X. Si ya comienzan a leer las propiedades termodinámicas de una tabla que encontraron en el libro de Wark, finalicen ese ejercicio con las tablas del libro de Wark. Si cambiaron de ejercicio, están haciendo un ejercicio, un ejemplo Z,
y no encontraron esas tablas en el libro de Wark y las encontraron en el libro de Sanger, pues finalizan ese ejercicio con todos los datos sacados del libro de Sanger y de las tablas que tiene Sanger. En un mismo ejercicio no mezclen datos de tablas, ¿vale? Y qué pena puede ser tan reiterativo, pero me he encontrado con ese error frecuente en los alumnos de termodinámica que comienzan a mezclar tablas. Bueno, y eso es errático, eso está mal. Bueno, volviendo al asunto de los estados correspondientes, la entalpía que ustedes van a encontrar en una tabla es la entalpía, digamos, a una temperatura conocida. Este valor es igual a la entalpía verdadera de esa sustancia. La entalpía verdadera, el valor correspondiente verdadero a esa temperatura, a esa presión. Esta es la de la tabla, esta es la verdadera, una temperatura y una presión, menos la temperatura de, perdón, la entalpía en el estado de referencia, que la voy a escribir aquí con un asterisco, indicando que eso se lee en un estado de referencia particular. Es así como si ustedes calculan un delta de H, es decir, aquí tienen a una temperatura 1, a unas condiciones de referencia 1, este estado siempre va a ser igual, ¿sí? Y aquí tienen la entalpía en un estado 2, la entalpía que encuentran en una tabla en una temperatura 2, es igual a la entalpía real, es decir, aquí T2, presión 2, menos este estado de referencia. Como en la mayoría de los casos vamos a calcular una variación de entalpía, digamos un delta de H. Entonces el delta de H es igual a la entalpía que encuentran en la tabla termodinámica en el estado 2 menos la entalpía que encuentran en la tabla termodinámica a la temperatura 1. Y esto a su vez es igual a, y comienzo aquí a hacer un paréntesis un poquito largo, pero esto es la entalpía real del gas a la temperatura 2 y a la presión 2, la real, menos este H, esta entalpía en el estado de referencia, menos, abro el paréntesis nuevamente, la entalpía real del gas a la temperatura 1 y a la presión 1, menos el correspondiente estado de referencia, aquí. Bueno, simplificando estos cálculos, se encuentra uno con que, pues aquí estoy calculando la diferencia de entalpías a partir de datos que encuentro en tablas termodinámicas. T2 menos la entalpía calculada en la temperatura 1. Como estoy haciendo una resta aquí de iguales, estos términos H de referencia se cancelan y esto viene siendo igual o equivalente a restar las entalpías verdaderas. Es por esto que la entalpía, un dato único que encuentro de entalpía de un gas en una tabla, no me dice el valor real de esa entalpía, pero me está diciendo una forma como para calcularla, para restarla de otra entalpía de tal manera que se anule este estado de referencia y calcular la diferencia de entalpías reales. Esto parece enredado, pero es la advertencia más importante respecto a las lecturas de tablas. Los estados de referencia pueden ser diferentes y es por esto que si leen un dato de alguna tabla termodinámica siempre hay que finalizar con él. Bueno, este procedimiento pues es parte de la explicación, parte de la argumentación de la lectura de las tablas termodinámicas.
en realidad, pues, no deja de ser una explicación importante, ¿sí? Pero ya para ejecutar los ejercicios simplemente hay que hacer lectura de las tablas termodinámicas. Profe, Dígame, Adriana Rocío. buenos días. Buenos días. Eh, eh, ¿No sería menos entalpía de temperatura 1, presión 1? Ah, En sí, la sí. última parte, profe. Discúlpame, sí, es aquí un ligero error. Este aquí, Vale, profe. ¿no? No borro. Ya, ahí ya. Esto es P1. Sí, la idea es que nada puede malir sal en esta clase. Entonces, viendo las tablas termodinámicas están en la plataforma Moodle del curso. Aquí simplemente voy a buscarlas. Creo que estas estaban por acá. La semana pasada tuve un daño fuerte en los compus. Me puse a instalar una vaina que no debía haber instalado y dañé varias cositas de los computadores. Entonces, pues nada. Documentos, libros. A ver, reactores químicos. Esto acá, enter. Tablas. Bueno, les recuerdo que estas tablas están en el COES. Aquí nos vamos a encontrar con unos datos importantísimos, ¿sí? La tabla 1, que son las constantes críticas. De esto no he hablado, creo que al finalizar esta clase voy a hablar de estas propiedades críticas. Son unas condiciones en donde los gases ya a su naturaleza es diferente a la de un gas o a la de un líquido. Esas condiciones se denominan condiciones supercríticas, es decir, cuando la temperatura y la presión exceden esas presiones, exceden esos valores, el fluido se comienza a comportar de forma diferente al gas o al líquido y eso se le llama supercrítico, pero en fin, se lo voy a dejar para una explicación quizá al final de la clase, ¿vale? Entonces las constantes críticas para diferentes gases están aquí. A esto lo llamo temperatura crítica, presión crítica y este es un volumen crítico. Tiene que ver esto también con la lectura de las propiedades de los factores de compresibilidad. Un dato importante que ustedes pueden manejar hasta este punto es precisamente el peso molecular, la masa molar para diferentes gases, como el amoníaco, el argón, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el cloro, el fluoro, el helio, el hidrógeno, el criptón, el neón, el óxido nítrico, en fin, no es necesario que los lea todos, pero miren, cada uno de estos gases, y son bastantes, y esta tabla está en la página 758, aquí hay otras, pero en el sistema inglés, para que lo tengan en cuenta. Bueno, estas constantes críticas están para diferentes gases, está la estructura molecular y está el peso, la masa molar, la masa de cada una de estas molas. Por ejemplo, el amoníaco, busquémoslo acá, el famoso CH4, bueno, el dióxido de carbono, 44.01, ¿vale? Ahí hay un dato más exacto de su masa molecular. Y les repito, estas tres columnas pues son las propiedades críticas, por ahora las vamos a tener ahí, pero las vamos a usar después. Aquí se repite la tabla. ¿Sí? En esta segunda tabla termodinámica, la tabla A3, tenemos propiedades de sólidos seleccionados, el valor de la capacidad calorífica, que es un tema que vamos a tocar con mayor detenimiento en la clase, la clase del jueves. ¿Sí? Aquí también hay líquidos, sólidos, en fin. Aquí volvemos a encontrar esta propiedad capacidad calorífica. Bueno, esta tabla, la tabla A5 también la vamos a revisar en unas
en una próxima oportunidad. Sin embargo, aquí sí hay un dato que hemos trabajado. Ese dato es esta K, que está definida como la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad dividida entre la capacidad calorífica a volumen constante, que son cosas que, bueno, esos conceptos aún no los hemos visto esta K. Resulta que esta K se denomina coeficiente politrópico. Este coeficiente politrópico es el que he trabajado en esos ejercicios de P por B a la N es igual a una constante. Resulta que esa N es igual a la división entre el C sub P y el C sub B. Esta columna ya la hemos trabajado. Cada gas a unas condiciones cercanas a las del ambiente, miren, 25 grados Celsius y 100 kilopascal son condiciones gas ideal. Por eso siempre hay que revisar, aquí debe decir gas ideal. Entonces este es el coeficiente politrópico para diferentes gases. Las otras columnas no las hemos trabajado. Se repite el dato de masa molar. Ah, bueno, este dato. Esta es la R, la constante no universal de los gases. Se denominaría en este caso la constante del gas en particular. Aquí ya a través de la masa molar se han cambiado las unidades de la masa molar, ¿sí? Es decir, aquí ya no encuentro kilogramos mol ni libras mol, aquí encuentro kilogramos como masa, ¿sí? Entonces esta es la R en términos de la masa. Y en términos de la masa, cada gas tiene su propio valor de R. Por eso se le denomina R particular, ¿sí? Etano, helio, pues es una tabla que facilita mucho los cálculos de los gases ideal. En este caso, pues tendría que, y esto lo podría escribir acá, esto lo podríamos tener como la P por B es igual a la masa por la R particular que saco de esa tabla que acabé de ver por la temperatura, ¿vale? Para cambiar y en lugar de usar las moles aquí como factor y usar más bien la masa, pues tengo que hacerlo con una R particular que está en esta tabla que les indico. Este es el R particular de cada uno de los gases. En fin, hay muchos gases, ¿sí? No solo está el aire, también hay otros como el etanol, el óxido nítrico, estos que lo van a ver cuando una sustancia tenga una R aquí como prefijo de un número, estos son refrigerantes. Esto se usa en las neveras y sirven pues para todo el proceso de enfriamiento de los alimentos, ¿sí? Bueno, aquí hay un dato que tiene que ver con la constante, con el calor específico. Nuevamente lo vamos a ver en la clase del jueves. Hay otras propiedades, pues aquí. En fin. Casi todas ellas tienen que ver con la capacidad calorífica. Bueno, esta tabla 1 la vamos a retomar con mayor detenimiento cuando toquemos el tema de capacidad calorífica a presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. Voy a cerrar aquí. La otra tabla es la tabla de gases ideales y otras. Entonces, esta es la tabla 00 que contiene capacidades caloríficas. Y la tabla que vamos a ver hoy es esta de aquí. Sin embargo, pues no boten en un balde vacío esa tabla que acabé de ver. Miren que hay unos datos muy importantes para resolver ejercicios. Esta tabla sí es la que nos compete el día de hoy. Contiene la energía interna, la entalpía y la entropía para gases ideales a diferentes temperaturas. Y su lectura es de las más sencillas que existen. Bueno, esto es para, les recuerdo, gases ideales. Cuando aborden la lectura de una tabla termodinámica, es importantísimo que lean
cuáles son las condiciones. Esas condiciones siempre están en los encabezados. Esta es la letra menudita de los contratos que siempre hay que leerla, ¿sí? Y aquí se está diciendo que esta tabla, la tabla A71, corresponde al gas ideal aire y se mide a unas condiciones de presión, a unas condiciones de temperatura. Y aquí tengo la energía interna, la entalpía y la temperatura. Bueno, para realizar el primer ejercicio de esta clase y que no me quede cortado, voy a finalizar en este momento, ¿sí? Y ya les planteo un ejercicio específico con estos términos. Bueno, entonces por favor volvemos a hacer el ingreso y ya abordo un ejercicio en sí para leer esta tabla termodinámica.